Hola a todos, esto es Ucrania Hoy. Escándalo sexual en el Kremlin. Putin y sus amigos, unos viejos pervertidos, utilizan regularmente los servicios pagados de prostitutas. Una investigación sensacional. El jefe del Kremlin y, al mismo tiempo, el zar ruso teme un golpe de estado. ¿Quién de los más cercanos a Putin podría apuñalarlo por la espalda? Ocupantes, corran. La dirección asistida funciona. Kirill Budanov en Pokrovsk. Las fuerzas especiales ucranianas fueron enviadas para repeler la ofensiva rusa. Imágenes únicas. El ridículo Lukashenko se creía grandioso y terrible a la vez y perdió el control, amenazando con atacar a Occidente con una bomba nuclear. Apagón en la región de Moscú. Este juego se puede jugar entre dos personas. Donald Trump, a pesar de las súplicas de Orbán, le ordenó que renunciara al sangriento petróleo ruso. De esto hablaremos más adelante. Me llamo Fedor Shelenko y comenzamos. Pero antes de eso, no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal. Y en los comentarios asegúrense de decirnos desde dónde nos están viendo. Y si tus compatriotas apoyan a Ucrania en la lucha contra los ocupantes rusos. Para nosotros esto es muy importante. El general Kirill Budanov entró en Pokrovsk. La Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania está llevando a cabo una operación especial en el punto más candente del frente ruso-ucraniano. El primero en informar sobre el inicio de la operación fue el periodista y economista Oliver Carroll, publicando un video con el desembarco de un escuadrón de fuerzas especiales en helicóptero en las zonas de Pokrovsk, que permanecen bajo el control de los ocupantes rusos. Los analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra afirman que las fuerzas de defensa de Ucrania están llevando a cabo exitosos contraataques en las afueras del norte de la ciudad. Según los medios ucranianos, la operación se está llevando a cabo en la zona industrial. Esta es una zona muy complicada y los ocupantes apuestan por ella como un punto clave desde el punto de vista logístico. No es posible establecer un plazo para la finalización de la operación. La operación continúa. Los héroes ucranianos luchan en condiciones extremadamente difíciles. Cientos de drones sobrevuelan la ciudad. Por cierto, los generales rusos ya se apresuraron a difundir mentiras sobre la supuesta destrucción del escuadrón de desembarco. Informaron con entusiasmo sobre la eliminación de las 11 personas que desembarcaron del helicóptero. Esto, como siempre, no corresponde a la realidad. Según los militares ucranianos, la operación bajo el mando de Kirill Budanov continúa. A continuación, discurso directo. Esta información es tan falsa como el informe de Gerasimov a Putin hace unos días, en el que decía que Pokrovsk estaba rodeado. Sobre lo que está ocurriendo ahora en el frente y a su alrededor en nuestro informe. La tripulación ucraniana de un tanque alemán Leopard aplasta un FPV ruso Zdun con un deslizamiento en la carretera. Al parecer, su operador se perdió el momento en que podía lanzar el pájaro mortal al cielo. Actualmente la situación en la dirección Pokrovsk-Mirnograd es muy grave, por no decir crítica. Casi la mitad de todos los enfrentamientos en la línea del frente ocurren precisamente en la dirección de Pokrovsk. Los canales rusos escriben que la ciudad está prácticamente rodeada. Las Fuerzas Armadas de Ucrania no tienen posibilidades, pero las tropas de ocupación pueden hacer un gesto de buena voluntad. El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa recibió la orden del Comandante Supremo de la Federación Rusa de garantizar el libre paso de periodistas extranjeros, incluidos los ucranianos, cuando se dirijan al mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania para visitar las zonas de bloqueo de las tropas ucranianas en Krasnoarmeysk, Dmitrov y Kupiansk. El mando ruso está dispuesto, si es necesario, a cesar las hostilidades durante 5 a 6 horas en estas zonas, así como a garantizar corredores para la entrada y salida sin obstáculos de grupos de representantes de medios extranjeros, incluidos los ucranianos, siempre que se garantice la seguridad tanto de los periodistas como de los militares rusos. Para mostrar la supuesta situación lamentable en la URSS, el Kremlin quiere proporcionar un corredor para los periodistas occidentales. Se trata de un intento de librar una guerra psicológica, mediática, de atraer la atención hacia el hecho de que las Fuerzas Armadas de Ucrania están en una mala situación y hacerlo en el contexto que le conviene a Putin con una dramatización excesiva. Según el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, no se habla de ningún cerco.
Los combates ya se están librando en las afueras tanto de Mirnograd como de Pokrovsk. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró que cerca de Pokrovsk se concentran alrededor de 170,000 soldados rusos. Al mismo tiempo, el suministro de municiones y provisiones para el ejército ucraniano se realiza de manera sistemática. Todas las conversaciones sobre un cerco son invenciones rusas. No hay ningún bloqueo de nuestras fuerzas de defensa en Pokrovsk por parte del enemigo. Estas son solo declaraciones de la propaganda rusa que no corresponden a la realidad. El ejército de ocupación enemigo realmente está intensificando la presión en la dirección de Pokrovsk, en particular en la zona de la aglomeración Pokrovsko-Mirnogradska. En Pokrovsk, la situación sigue siendo complicada y dinámica. Grupos aislados de infantería enemiga se infiltran en Pokrovsk e intentan moverse y acumularse en este asentamiento. Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En realidad no existe una perspectiva real de cerco para las tropas ucranianas que defienden Pokrovsk, porque en caso de que la situación se vuelva realmente desfavorable, estas tropas pueden retirarse y evacuar hacia el norte. El suministro continúa. ¿Qué significa esto? Esto significa que durante el abastecimiento de estas columnas pueden ser camiones u otros medios de transporte, puede que menos visibles que los grandes camiones. Sin embargo, las pérdidas en estos convoyes pueden ser mucho mayores que en otras circunstancias, pero aún así el suministro continúa. A pesar de la situación complicada, incluso si las fuerzas de la URSS tienen que abandonar Pokrovsk y Mirnograd, las tropas de ocupación perderán una enorme cantidad de equipo y personal. Y aún así no cambiarán el panorama general en la línea del frente. Esto también lo confirman los servicios de inteligencia de los países europeos. Por supuesto, también está claro que tarde o temprano Ucrania tendrá que retirar sus unidades del distrito de Pokrovsk. Pero como ya mencioné antes, que el distrito de Pokrovsk quede bajo control de las fuerzas rusas no determinará la situación general en Ucrania. Ansky Biselg, jefe del Centro de Inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Estonia. Putin declaró que Pokrovsk estaría bajo control del ejército ruso y hace un año, de hecho, la llama del Kremlin hasta ahora no se han hecho realidad. Los generales rusos no cumplieron la promesa hecha a Putin de colapsar el frente ucraniano para noviembre. Así lo informa Reuters, citando fuentes. Según la agencia, a principios de agosto el Estado Mayor aseguró al dictador que en los próximos 2 a 3 meses la línea de defensa ucraniana colapsaría. Pero desde el inicio de esa especie de ofensiva de verano, los ocupantes solo lograron capturar el 0,4% del territorio ucraniano. A este ritmo, a Rusia le tomaría más de 100 años conquistar completamente las regiones de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla. Atacar con armas nucleares a los países occidentales. Esa dura amenaza la expresó Alexander Lukashenko. La breve amistad entre Trump y el voluble Luka ha terminado. El dictador bielorruso, tras recibir armas nucleares, de repente se envalentonó y mandó decididamente al diablo a todo Occidente y a la administración de Donald Trump. Vamos a revelar un secreto. Estamos negociando con los estadounidenses. Estas negociaciones avanzan de manera diferente y con dificultad. Y literalmente, al día siguiente, ese mismo día, después de la noche, cuando esos globos volaron, los estadounidenses nos enviaron una carta diciendo que los bielorrusos tenían la culpa de lo que sucedió y que las autoridades y Lukashenko debían disculparse de inmediato ante Lituania y además hacerlo públicamente por esto. Bueno, que se vayan a la mierda y así sucesivamente. Si hay motivo, ya dije que nos disculparemos. Pero si no somos culpables, ¿por qué debería disculparme? Mandar públicamente a Trump a la mierda es, por decirlo suavemente, atrevido. Ni siquiera el eternamente borracho Medvedev se ha permitido algo así hasta ahora. Medvedev borracho, pero al recibir el Oreshnik, que puede portar una carga nuclear, Lukashenko claramente se sintió como César. Oreshnik, un arma terrible. En diciembre entrará en servicio de combate. ¿Para qué? Quiero que entiendan que podemos lanzar un golpe. Sí, si la situación se pone fea. Nos sentaremos con Putin, tomaremos una decisión y lanzaremos el golpe. No sé cómo reaccionará Occidente, pero a Ucrania este fantasioso seguro que no la asustó. Ya estamos acostumbrados.
Algo me dice que el potencial bélico del Oreshnik está más o menos al nivel de otros destacados logros de la técnica rusa que también provienen de la época soviética. ¿Y ustedes qué piensan?, responderá el César bielorruso por sus palabras. Especialmente después de amenazas así, dirigidas personalmente a Trump y a todo Occidente. Escriban sus opiniones en los comentarios y no se olviden de dejar un like. Además, asegúrense de decirnos desde dónde nos están viendo. Y muchos de sus compatriotas apoyan al pueblo ucraniano en la lucha contra los ocupantes rusos. Mientras Lukashenko provoca a los países bálticos y se pelea con los estadounidenses, Finlandia ha asustado a Putin. En Helsinki se llevarán a cabo grandes ejercicios militares con la participación de unos 15.000 soldados que se realizarán de noviembre a diciembre en regiones, incluidas aquellas que limitan con Rusia. Y en la Federación Rusa esto ha provocado un verdadero pánico. En particular, las autoridades de Karelia están formando patrullas ciudadanas para ayudar a los guardias fronterizos en la frontera con Finlandia. Así lo anunció el jefe de la República, Artur Parfenchikov. Todos los detalles los conocen nuestros periodistas. Actúa de manera preventiva. Finlandia despliega a 15.000 militares en la frontera con Rusia. Los finlandeses se preparan para la mayor serie de ejercicios militares de este año. En ellos participarán reclutas, reservistas, militares profesionales, así como unidades de los estados aliados Suecia y el Reino Unido. Según informaron las fuerzas terrestres del país, el objetivo de las maniobras es comprobar la preparación del ejército para la defensa del Estado y fortalecer la cooperación con los aliados de la OTAN. Esta es una respuesta de la OTAN a las acciones agresivas por parte del país ocupante. En el territorio del país ocupante, directamente cerca de las fronteras de Finlandia, actualmente se observa una intensa construcción de nuevas bases militares del ejército del país ocupante. Se trata de Petrozavodsk, Kandalaksha y otras localidades en el territorio de la Federación Rusa que evidencian el traslado de unidades del ejército ruso directamente cerca de las fronteras de Finlandia. Uno de los episodios más importantes será el ejercicio Libolase Sentry, que se llevará a cabo en el sur de Finlandia del 27 de noviembre al 4 de diciembre. En él participarán alrededor de 7.000 personas. La Federación Rusa constantemente dejaba claro a Finlandia la amenaza que se cierne sobre este país. Además, se ejercía de manera constante un elemento de presión político-militar sobre Finlandia con el objetivo, respectivamente, de mantener el llamado estatus neutral. No hay absolutamente ningún motivo para afirmar que, tras la ocupación de los territorios finlandeses, se establecieron relaciones amistosas y de buena vecindad. La presencia militar rusa cerca de las fronteras de Finlandia aumentaba constantemente. En la primavera de 2023, Finlandia se convirtió en miembro de la Alianza del Atlántico Norte. Esto provocó una reacción brusca por parte de Rusia, empeorando las relaciones bilaterales. Además, Finlandia impuso sanciones contra Rusia y se negó a conceder asilo a los rusos que huían de la movilización. Después de esto, los servidores de Putin acusan a los finlandeses de todos los pecados en cada oportunidad. Por ejemplo, en septiembre, el expresidente alcohólico Dmitry Medvedev decidió que Finlandia se estaba preparando para atacar a Rusia. Tras unirse a la OTAN bajo el pretexto de medidas defensivas, Helsinki sigue una línea de confrontación preparándose para la guerra con Rusia, al parecer preparando una base para atacarnos. Además, según su versión, Rusia supuestamente tiene derecho legal a recibir reparaciones de los finlandeses por la Segunda Guerra Mundial, ya que, en su momento, estos pagaron demasiado poco gracias a la buena voluntad de los rusos. Este es precisamente un elemento de presión diplomática y militar sobre Finlandia. Además, declaraciones similares se hacen no solo en relación con Finlandia, sino también respectivamente con respecto a Suecia. Se trata de la isla de Gotland y de igual manera con respecto a Polonia. Tras las declaraciones agresivas del alcohólico Medvedev, el presidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal, Andrei Kartapolov, también hizo declaraciones similares. Él afirmó, o más bien amenazó, que Rusia está lista para defenderse en cualquier momento, ya que tienen todo lo necesario para ello. Anteriormente, Medvedev también había hablado sobre esto. No podemos ignorar el hecho de que Finlandia actualmente es miembro de la Alianza del Atlántico Norte. Esto determina también un cambio en nuestros enfoques militares en cuanto al acondicionamiento de la frontera y a la respuesta ante posibles actos hostiles. Los líderes políticos y militares de Finlandia hacen todo lo posible para subrayar que un ataque de Rusia sería un acto de locura suicida.
Sin embargo, las autoridades de Karelia están reforzando la vigilancia de la frontera con Finlandia con la ayuda de patrullas ciudadanas. La Federación Rusa demuestra su disposición a un enfrentamiento directo con el bloque de la OTAN, y en consecuencia los primeros estados que serán en la zona de atención del ejército del país ocupante, estos son respectivamente Finlandia y los estados bálticos, por lo tanto los riesgos son bastante altos. Esto también lo demuestra la formación de nuevas unidades militares en el distrito militar de Leningrado y en consecuencia el despliegue de infraestructura militar directamente cerca de las fronteras con Finlandia. Anteriormente se supo que Finlandia propuso a la OTAN instalar una nueva base militar en su territorio. Helsinki podría convertirse en una base para grandes drones de reconocimiento de la OTAN. Las fuerzas de sistemas no tripulados batieron un nuevo récord en octubre. Según los datos publicados por el comandante de SBS, Madyar, el mes pasado, los operadores ucranianos de drones eliminaron a más de 8.000 ocupantes rusos. Esto representa aproximadamente a 1 de cada 3 ocupantes eliminados en el frente en octubre. También fueron destruidos o parcialmente dañados más de 26.500 objetivos enemigos. Esto es más de un 20% superior en comparación con septiembre. El blackout se acerca a Moscú. Por primera vez, los habitantes de la región de Moscú experimentaron los encantos de los apagones de emergencia y la vida sin electricidad. Durante la noche, en la ciudad de Shukovsky, durante un ataque masivo de drones ucranianos, se cortó la electricidad. Además de los drones, la luz a los rusos también se la cortan misiles de fabricación ucraniana. Las fuerzas navales de Ucrania declararon que el ataque a la central térmica de Orlovskaya y a la subestación eléctrica en Novobriansk, tras los cuales se produjo un apagón parcial en ciudades rusas, fue realizado con misiles de crucero ucranianos Neptuno. Putin tiene un miedo pánico a un golpe de Estado en el Kremlin y a que lo aparten del poder. Y cabe señalar que ahora el del búnker tiene muchos más motivos para ello. ¿A quién teme tanto Putin? Los detalles en nuestro reportaje. Durante casi un cuarto de siglo, Vladimir Putin ha estado construyendo en Rusia un sistema de poder personal, un estado totalitario donde cualquier disidencia se castiga con el miedo, el cemento del régimen. Pero hoy ese monolito empieza a resquebrajarse. El dictador ruso tiene un miedo pánico a perder el control sobre Rusia. Como escribe The Telegraph, el del búnker protege cuidadosamente su régimen de cualquier amenaza. Recientemente, el FSB acusó a Mikhail Jodorkovsky y a otros 22 miembros del Comité Antiguerra ruso de preparar un golpe de Estado. Según los servicios de inteligencia, la organización supuestamente planea una toma violenta del poder y el derrocamiento del orden constitucional. Esto nos indica que el Kremlin está paranoico. Putin busca enemigos para intentar fortalecer su régimen. John Herbst, director senior del Centro de Eurasia del Consejo Atlántico y ex embajador de EEUU en Ucrania. Tras pasar 10 años en una prisión siberiana, Jodorkovsky fue liberado en 2013 y huyó a Europa, donde en 2022 fundó el Comité Antiguerra. En una entrevista con The Telegraph, declaró que la acusación del FSB es un reflejo del miedo del Kremlin al futuro y a la cuestión de la transferencia de poder. ¿Qué tenemos en Rusia? Un primer ministro que nadie eligió, sino que fue designado por Putin. Jueces nombrados por Putin. Un parlamento cuyos escaños fueron ocupados como resultado de elecciones fraudulentas y cuya legitimidad nadie cree. Mikhail Jodorkovsky, empresario y publicista ruso. No les importa en absoluto a los liberales que huyeron tras la castración. No tienen miedo en absoluto. No se temen entre ellos. Depredadores iguales, aquellos que te rodean, que cada día te sonríen a la cara y te juran lealtad. Esos sí pueden hacerlo, y Putin lo sabe perfectamente. Y la historia con Prigozhin, aunque haya sido un espectáculo, demostró perfectamente que nadie lo va a proteger. Y ni a la Guardia Nacional rusa, ni a la policía, ni a los soldados rasos, ni a los generales, a nadie le importa un comino. Y por lo tanto a Putin, aterrador. Y en efecto, el miedo se convierte en la palabra clave. El dictador está acorralado y la situación económica no hace más que aumentar la ansiedad. El ministro de Economía ruso, Maxim Reshetnikov, reconoció que el país está al borde de la recesión. El sistema bancario se asfixia por las deudas de las empresas de defensa.
Según el analista de Harvard Craig Kennedy, se han otorgado $190,000 millones en créditos a empresas del complejo militar industrial sin garantías. Y ahora esa burbuja puede estallar en cualquier momento. Además, los drones ucranianos han destruido más de la mitad de las refinerías de petróleo rusas, lo que ha provocado enormes colas para el combustible. En las gasolineras hay escasez de combustible, y las nuevas sanciones desde el otro lado del océano solo han intensificado el golpe. Donald Trump impuso las restricciones más dolorosas desde el inicio de la guerra. Los gigantes Rosneft y Lukoil se vieron afectados por estas medidas. Ahora China e India están reduciendo la compra de petróleo ruso. Casi 3 millones de barriles diarios están en riesgo. Y junto con ellos, la mitad de los ingresos del Kremlin. Putin no solo teme amenazas internas, también externas. El dictador concentra más sistemas de defensa antiaérea en el Kremlin. Hay 5 niveles de defensa en la capital. De todas las regiones trasladan sistemas Pantsir, S-300 y S-400. Donald Trump prohibió a Viktor Orbán comprar petróleo ruso. Hungría se está preparando para una escasez de gasolina debido a las sanciones. La víspera, Donald Trump confirmó que su gran amigo Viktor Orbán intentó negociar una excepción personal, pero él se la negó. El 8 de noviembre, Orbán se reunirá con Trump para intentar nuevamente conseguir un aplazamiento. Pero al parecer, ni el propio primer ministro húngaro cree en sus posibilidades. Por eso, su gobierno ha preparado enmiendas a la ley sobre el almacenamiento de petróleo y productos petrolíferos importados, para que en caso de interrupciones se puedan utilizar estaciones de servicio especiales de reserva para abastecer a los consumidores críticos de los servicios. Estos cambios entrarán en vigor el 1 de enero del próximo año. Escándalo sexual en el Kremlin. Putin y sus viejos amigos pervertidos utilizan regularmente los servicios pagados de prostitutas de élite. ¿No lo creen? Mírenlo ustedes mismos. Investigación periodística. El doble fondo de los valores familiares en la Rusia de Putin. Eso es solo ante el micrófono y bajo la mira. Ante las cámaras de los propagandistas a sueldo, el dueño del Kremlin y su séquito se deshacen en discursos sobre la alta moral. Los valores familiares para nosotros, para Rusia y sus ciudadanos siguen siendo inquebrantables. Quisiera expresarles mi agradecimiento en nombre de la Iglesia Ortodoxa Rusa y en el mío propio por su constante atención a la vida espiritual de las personas. No necesitamos que nos impongan valores ajenos. Ustedes destruyeron los suyos, veremos en qué termina todo esto. Para toda la sociedad rusa, los valores familiares tradicionales son sumamente importantes. Fuera de cámara todo es completamente diferente. En las mejores tradiciones de la KGB, ellos tienden trampas de miel contra sus enemigos. Pero ellos mismos se divierten con chicas de baja responsabilidad social o simplemente con escorts. Y uno solo puede conjeturar sobre la magnitud y los métodos preferidos por estos ancianos pervertidos. Hago todo lo posible para que por mí... Te amo. Gracias, gracias. Sorprendentemente, el principal moralista del país llegó al poder a través de un escándalo sexual de gran repercusión en los años 90. En aquel momento, Vladimir Putin estaba investigando el caso del fiscal general Yuri Skuratov. Los videos con él en compañía de 2 escorts se transmitieron en las noticias del canal central en todo el país. Los autores del libro El zar en persona aseguran que la venganza contra el funcionario de la ley que se atrevió a investigar el robo en el Kremlin fue organizada por un joven coronel del FSB. El caso es que fue precisamente Yeltsin quien estuvo detrás del ataque contra Skuratov. Y el encargado de ejecutar esta sucia misión fue otro visitante de la Cámara Presidencial, el director del FSB, Vladimir Putin. A principios de 1999, el parlamento controlado por los Yebras se negó a destituir a Skuratov. Entonces, recurrieron a Putin y a las chicas que entretenían a un hombre parecido al fiscal general en un apartamento secreto en el centro de Moscú. Hoy el director del FSB, Vladimir Putin, declaró a los periodistas que la escandalosa cinta de vídeo en la que aparece un hombre parecido a Skurat es auténtica. En otras palabras, es el fiscal general quien aparece filmado allí. Mi opinión sobre este asunto es conocida. Corresponde a la opinión del presidente y del primer ministro del país. Yuri Ilich debe dimitir. El equipo de Navalny cree que este caso fue el detonante. Los funcionarios rusos han comenzado a utilizar activamente la práctica de la época de la Guerra Fría de la KGB de tender trampas sexuales o simplemente colocar mujeres bajo la protección del objetivo contra sus oponentes internos.
Y me di cuenta de que había caído en la misma trampa de miel de la que solo había oído hablar en las películas hasta ahora. Limonov, me parece, incluso ganó a los 67 años contra el joven. mientras tanto, el propio entorno de Putin, y eso que la verdadera vida de los oligarcas oculta bajo 7 llaves, no tiene inconveniente en divertirse con prostitutas. Y cuanto más jóvenes son, mejor. Para alegría de los periodistas de investigación rusos, algunas de ellas, como Nastia Rybka, incluso escribieron un libro entero sobre sus aventuras. Y gracias a los numerosos videos publicados por ella, el entonces aún vivo Navalny pudo determinar cuándo, dónde y con quién se divertía la chica junto a sus amigas. Así se supo no solo de la relación de las escorts con el oligarca favorito de Putin, Deripaska, sino también con Sergei Eduardovich. Este es Sergei Eduardovich Prikhotko, vicepresidente del gobierno de la Federación Rusa. Prikhotko no es un funcionario ruso ampliamente conocido, pero sí extremadamente influyente, que ha trabajado toda su vida en el servicio público. A finales de los años 90, trabajó como subdirector de la administración del presidente. Por cierto, en ese momento el primer subdirector era Putin. Fue asesor del presidente Yeltsin, luego del presidente Putin y después del presidente Medvedev. Entonces, y hasta el día de hoy, dirige el aparato gubernamental y es el adjunto de Medvedev. Prikhotko es considerado un experto en relaciones internacionales y quizás el funcionario más influyente en este campo. No Lavrov, sino Prikhotko. Acerca de... Rybka también escribió en su libro que Sergei Eduardovich no tiene el estatus de Deripaska. Ruslan se rinde ante él, nunca discute con él, escucha, y papá es el único con quien Ruslan no bromea. Nunca. ¿Quién es? ¿A quién puede temer un multimillonario? Fue precisamente papá quien era el guardia fronterizo al principio. El guardia fronterizo manda sobre el multimillonario y el multimillonario no puede decir ni una palabra cuando papá descaradamente le tira la onda a su mujer. ¿Qué es esto? Estoy desconcertada. Papá desapareció aún en la cubierta. Una personalidad así de enigmática. Parece que a papá se lo llevaron antes de que el yate atracara en la orilla. Por lo que entendí, ni siquiera pudo bajar a tierra junto con Ruslan, por algunas razones extrañas. Bueno, y después de que esta historia con todos los detalles reales sacudió a los medios, la chica confesó que en la cama de Prikhotko no había solo una escort. Quería algo de Prikhotko y entendía que, en fin, tenía que conseguirlo a través de la cama. Bueno, en principio, así lo hacen todas las chicas de Moscú, están ahí para seguir yendo al cine. ¿Fue solo Ksyusha la que se atrevió con Prikhotko? ¿Por qué solo Ksyusha? Digamos que, bueno, todos entienden que personas de cierta posición y estatus, incluso si no sabes quiénes son. Bueno, la verdad es que me arrepiento de no haberme acostado con Prikhotko. Pero el alejamiento de los valores tradicionales, aunque en ese entonces en Rusia aún no se hablaba tanto de ellos, no afectó ni al funcionario de la administración presidencial ni al oligarca. Es más, hace poco los periodistas descubrieron otra afición de Deripaska, la intimidad con vírgenes menores de edad. Y como no había muchas de esas, los proxenetas recurrían a trucos. Ellos realizaban regularmente un procedimiento que llamaban relleno. A las chicas, incluso a las escolares, incluida la principal, Lisa Popova, que es la principal implicada, también les daban. A veces era una bolsa, otras veces una jeringa especial que antes del sexo introducían en la vagina, y en el momento del contacto con pupina había un líquido rojo que se derramaba sobre las sábanas. Y la chica fingía que le dolía. Le enseñaban qué decir. Los reclutadores, incluida Titova, todo esto está en los testimonios, en los materiales del caso. Y las víctimas también nos contaron sobre esto, que las enseñaban a fingir ser vírgenes, a mostrar sangre. A veces también les daban medios especiales, pastillas o polvos quemados que también se introducían en la vagina. Estos la estrechaban para imitar que era una virgen. Y este es un procedimiento bastante doloroso. En los materiales del caso hay muchas conversaciones donde las chicas cuentan, se quejan con el proxeneta de que les duele, de lo mal que se sienten, y ellos les dicen, aguanta, aguanta, eso pasará, no es grave. La perversión de Deripaska, que está al borde del Código Penal, relacionada con prostitutas. Empleados en Rosneft, la presencia de prostitutas de élite en el Foro Económico de San Petersburgo. La inmoralidad de la élite rusa sale por todos lados. Pero al mismo tiempo, sin pestañear, convencen a los rusos de que lo principal es respetar los valores familiares tradicionales. Por el momento, eso es todo de mi parte. Gracias por su atención.
Una vez más, les recuerdo que den like y se suscriban a nuestro canal. Y no olviden indicar en los comentarios desde dónde nos están viendo. Y si sus compatriotas apoyan a Ucrania en la lucha contra los ocupantes rusos, sus compatriotas. Para nosotros esto es muy importante. Hasta la próxima. Un encuentro muy breve. Gloria a Ucrania. Que viva Ucrania. Honor a los valientes que defienden su tierra.